Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de este corazón. Ya Caponete y en Rosa Morada, Tomás y Santiago hay gente invitada. Todos ya se mueven con mucha emoción, pues les gusta el paso, el pasito perrón. Buenos días, soy Kevin y le hablaré del sistema visual y de su anatomía. Primero empezaremos con la corteza visual primaria, que está ubicada en el lóbulo occipital y procesa la información visual básica. Después pasemos a la corteza visual secundaria y de asociación. Estas se encargan de tareas más complejas como el reconocimiento de formas, colores y objetos. Después pasamos al sistema visual, que incluye el ojo, el nervio óptico y vías visuales que conectan al ojo con el cerebro. Pasamos a la fisiología. Los elementos clave son los fotorreceptores, los conos y bastones en la retina. Los conos son los que reciben la luz más brillante y los bastones son los que reciben la luz más tenue. Estos se convierten en luz que pasa a ser señales eléctricas. En la información visual, anteriormente a esto, los fotorreceptores, los seres humanos tenemos aproximadamente de 126 millones de fotorreceptores en el ojo. Ahora les hablaré de unos pequeños datos curiosos que tenemos de esto. Dato curioso número 1 es el punto ciego. Cada ojo tiene un punto en la retina sin células fotorreceptoras que crea un pequeño punto ciego en la visión. Algunas personas pueden tener ceguera cortinal desde el ojo, pero la corteza visual está dañada, por lo que puede recibir conscientemente la información visual. Y 3, tenemos visión periférica, que es más sensible al movimiento que la visión central debido a la alta concentración de bastones, que son más sensibles a la luz tenue. El sistema auditivo, según su anatomía, es el que incluye el oído externo, el interno y el medio, con el tímpano y los huesillos, el martillo, el yunque y el estribo, junto con la cóclea. En sus vías auditivas que conectan el oído con el cerebro, incluyendo el nervio auditivo. Su filosofía es la amplitud, que se refiere a la altura del sonido, la frecuencia a la cantidad de ciclos por segundo y la complejidad a la combinación de frecuencias que componen el sonido. Datos curiosos del sistema auditivo. La cóclea en espiral. La cóclea tiene forma de espiral y contiene células ciliadas que detectan diferentes frecuencias de sonido a lo largo de su longitud. Oído absoluto. Algunas personas tienen la capacidad de identificar la frecuencia de un tono sin referencia, conocido como oído absoluto. Efecto McGurk. La percepción del habla puede alterarse por la sincronización inusual entre lo que se ve y lo que se escucha. Para mencionar el sistema somatosensitivo, comenzaremos lo que viene siendo con su anatomía, que cuenta con una corteza somatosensorial primaria, en el cual procesa información táctil, de presión, temperatura y dolor. También cuenta con una corteza somatosensorial secundaria y de asociación. Integra información para percepciones más complejas. Y en cuanto a su fisiología, incluye receptores en la piel como córpulos de Pacini, de Meissner, terminaciones nerviosas libres, etc., que detectan estímulos táctiles, térmicos y dolorosos. La información viaja a través de los nervios periféricos hacia la médula espinal y luego al cerebro. Igual unos datos curiosos, tenemos la paradoja del dolor. Algunas situaciones como la risa o el llanto pueden provocar dolor debido a la activación de músculos, pero se perciben como emociones positivas o negativas. Adaptación al dolor. El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, reduciendo la sensación con el tiempo. Y por último tenemos el control descendente del dolor. El cerebro puede modular la percepción del dolor, a veces reduciendo su intensidad a través de mecanismos como la liberación de endorfinas. El sistema olfativo es responsable de la percepción del olfato, permitiendo la detección y la interpretación de diferentes olores. La fisiología del sistema olfativo involucra varios elementos y procesos que trabajan en conjunto para detectar y transmitir señales olfativas en el cerebro, y estos elementos incluyen: número 1, receptores olfativos. Se encuentran en la mucosa olfativa en la parte superior de la cavidad nasal.
Son neuronas especializadas que contienen proteínas receptoras de olor. Estas proteínas están ubicadas en la membrana de los cilios en la superficie de estas neuronas y son sensibles a moléculas odoríferas específicas. Número 2. Mucosa olfativa. Es la capa que resiste la parte superior de la cavidad nasal y contiene las células receptoras olfativas. Las moléculas olíferas entran en contacto con la mucosa y se disuelven en la capa de moco que cubre las células receptoras. Número 3. Células receptoras olfativas. Son neuronas especializadas que contienen receptores de olor en sus membranas. Cuando las moléculas odoríferas se unen a estos receptores, desencadenan una serie de eventos bioquímicos que generan un impulso eléctrico. 4. Bulbo olfativo. Es una estructura de cerebro que recibe señales de epitelio olfativo a través de los nervios olfativos que se procesa y transmite la información olfativa del sistema límbico y a otras áreas del cerebro, lo que desencadena respuestas emocionales y comportamiento asociadas con los olores. Nervio olfativo. Es el nervio que lleva la información olfativa de los receptores olfativos en la cavidad nasal hasta el bulbo olfativo del cerebro. Cuando las moléculas odíferas se unen a los receptores en las células receptoras olfativas, se activa una señal eléctrica que transmite a través del nervio olfativo hasta el bulbo olfativo. Desde ahí la información se procesa y se envía a áreas superiores del cerebro, donde se interpreta y recibe como olores distintos. La fisiología del sistema olfativo es fundamental para la capacidad humana de detectar y distinguir amplia gama de olores, lo que influye en las experiencias sensoriales y puede desencadenar respuestas emocionales y conductuales. Gracias. Datos curiosos sobre el sistema olfativo. 1. La capacidad de detección de olores se estimula que el ser humano puede detectar y distinguir entre más de 1 billón de olores diferentes, aunque no todos los olores son fácilmente distinguibles. Número 2. La relación entre el olfato y la memoria de emociones. El sentido del olfato está íntimamente ligado a la memoria y las emociones. Los olores pueden provocar recuerdos vividos, emociones asociadas con experiencias pasadas de una manera poderosa y a menudo inmediata. Número 3. La regeneración celular en el epitelio olfativo. El genio de muchas otras, las células nerviosas en el cuerpo humano, las células receptoras olfáticas en el epitelio olfativo tienen una capacidad única de regenerarse continuamente a lo largo de la vida de una persona. Hola, soy Israel Cervantes y yo les voy a hablar sobre el sistema gustativo. El sistema gustativo es responsable de la percepción del gusto. Es fundamental para la detección de diferentes sabores. Este sistema está compuesto por varios elementos y procesos que trabajan en conjunto para permitir la identificación y la discriminación de distintos sabores. Los elementos que están compuestos en este sistema son las papilas gustativas, las cuales son pequeñas estructuras especializadas que se encuentran principalmente en la lengua, el paladar, la garganta y la parte posterior de la boca. Dentro de esta existen diferentes tipos de papilas gustativas, las cuales son las fungiformes, que están situadas en la parte anterior de la lengua, las foliadas, que están ubicadas en los laterales de la lengua, y las caliciformes, en la parte posterior de la lengua están ubicadas, y las circunvaladas, que están localizadas en la parte posterior de la lengua. La segunda estructura son las células receptoras gustativas, que son células especializadas que se encuentran dentro de las papilas gustativas y son responsables de detectar los sabores básicos, los cuales son el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el umami. El tercer elemento incluido en el sistema son los botones gustativos, los cuales son grupos de células receptoras gustativas agrupadas dentro de las papilas gustativas. Cada botón gustativo contiene varias células receptoras que pueden detectar múltiples sabores. El cuarto elemento involucrado son los nervios craneales, los cuales son impulsos nerviosos generados por las células receptoras gustativas que son transmitidos a través de nervios craneales, como el nervio facial, el nervio glosofaringeo y el nervio vago, hasta el tronco cerebral y luego al tálamo y la corteza gustativa en el centro para su interpretación. Datos curiosos sobre el sistema gustativo que podrían ser menos conocidos por las personas. 1. Las papilas gustativas no están limitadas a la lengua.
Aunque la lengua es comúnmente asociada con la detección del sabor, las papilas gustativas también se encuentran en otras partes de la boca, como el paladar, la garganta e incluso la parte superior del esófago. El segundo dato curioso es la adaptación y regeneración de las papilas gustativas. Las papilas gustativas no solo son sensibles a los sabores, sino que también tienen la capacidad de adaptarse y regenerarse. Las células receptoras gustativas se renuevan cada 10 días aproximadamente, lo que permite una constante renovación y mantenimiento de las capacidades para percibir los sabores con precisión a lo largo del tiempo. Además, cuando se expone continuamente a un sabor específico, el sistema gustativo puede adaptarse y volverse menos sensible a un sabor en particular. Otro dato curioso es la influencia de otros sentidos en la percepción del sabor. La percepción del sabor no solo depende de las papilas gustativas, sino también está influenciada por otros sentidos como la vista y el olfato. La apariencia visual de los alimentos y su aroma pueden tener un impacto significativo en la percepción del sabor. Por ejemplo, la presentación visual atractiva de un plato puede influir en cómo percibimos su sabor, así como los aromas que experimentamos mientras comemos.